Bueno, pues sin duda alguna el tema de conversación en estos momentos en Colombia y en diferentes países de Latinoamérica es el ministro de Defensa de Gustavo Petro, Iván Velásquez, y pues la investigación que la justicia de Guatemala inició en su contra por presuntas irregularidades en el caso de Brecht en ese país. Pero, ojo, hay un dato que está tomando gran relevancia en la opinión pública y que está dando bastante de qué hablar. Incluso es viral en redes sociales. Yo quiero que por favor ustedes escuchen una parte muy corta de este informe de Noticias 1 de hace 6 años, en el que se menciona un sonado escándalo que fue bastante controversial en su momento durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La famosa visita de alias Job a la casa de Nari en épocas de Álvaro Uribe es el tema central del juicio que se inicia esta semana a los entonces secretarios jurídico y de prensa de la Presidencia de la República. Julia Martínez. Carolina, la Fiscalía ha logrado determinar que en esa visita se concretó un montaje contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez y que uno de los partícipes en el complot pidió $15.000. Bueno, hace 6 años ya se hablaba del hoy ministro de Defensa Iván Velásquez cuando era magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué voy con todo esto? ¿Será que el expresidente Álvaro Uribe Vélez está detrás de la actual persecución en contra de un alto funcionario del gobierno Petro? Hmm. Bueno, antes de dar a conocer ese dato y de lo que se está hablando, yo quiero que por favor prestemos mucha atención a la siguiente publicación, al siguiente trino del periodista Julián Martínez, que dice lo siguiente. Esto fue el 17 de enero, es decir, este martes que pasó. Presidiendo la Comisión contra la Impunidad, Iván Velásquez descubrió una red de lavado de activos y robo de impuestos en Guatemala en los gobiernos de Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Ese crimen organizado actúa en su contra como lo hicieron en Colombia con Uribe en el poder. Y bueno, Julián agrega algo más. Dice lo siguiente. Siendo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el ministro Iván Velásquez denunció la red de narcotráfico más poderosa que opera en Centroamérica y que compromete a presidentes como Otto Pérez de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras. Y bueno, acá Julián agrega una fotografía de Álvaro Uribe Vélez con Juan Orlando Hernández, quien es relacionado en la red de narcotráfico más poderosa que opera en Centroamérica. Fijamos sorpresa cuando se menciona a Uribe y la palabra narcotráfico, porque pues nunca pasa nada. Teniendo pues en cuenta este trino, vamos a uno que generó muchos comentarios y que fue bastante replicado y que le pertenece a la directora de Noticias 1, Cecilia Orozco, una periodista muy respetada en Colombia. Dice lo siguiente. Uribe lleva años persiguiendo al hoy ministro de Defensa Iván Velásquez. El Estado colombiano fue condenado por esa persecución que se produjo cuando Uribe era presidente. Este instigó la expulsión de Iván Velásquez de Guatemala. No me extrañaría que lo que pasa hoy tenga como autora la misma mano. No me extrañaría que lo que pasa hoy tenga como autora la misma mano. Y en esa misma línea, Beto Coral escribió: el ministro Iván Velásquez es un señor honorable y el país debe recordar el complot del que fue víctima por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Recibían paramilitares por el sótano de la Casa de Nariño para gestionarlos. Ahora bien, ¿cómo así que recibían paramilitares? Seguramente muchos ya saben. ¿Por qué se relaciona Iván Velásquez en esto? ¿Cómo así que Uribe puede estar detrás de esta persecución? Pues nada, remitámonos a un artículo del Espectador en donde nos cuentan absolutamente todo. De verdad es muy bueno. Dice lo siguiente. ¿Quién era alias Job? El criminal, cuya visita a la Casa de Nariño tiene hoy en investigación al exsecretario de Prensa de Presidencia, César Mauricio Velásquez, y al exsecretario jurídico de esa misma entidad, Edmundo del Castillo, fue durante años la mano derecha del capo Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Es decir, Job, un paraco, y pues la mano derecha de Don Berna. Partamos de eso. El nombre de Pedro Antonio López Jiménez puede que no le suene a nada a miles de colombianos. Sin embargo, este ex jefe paramilitar, conocido con el alias de Job, fue protagonista en 2008 de uno de los mayores escándalos producidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Todo por cuenta de una reunión que tuvo en Casa de Nariño con funcionarios de ese gobierno, cita que hoy tiene a puertas de una imputación de cargos en su contra a los exsecretarios de Prensa y Jurídico de Presidencia César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo, respectivamente. Este fue el escándalo: paramilitares ingresando por los sótanos del Palacio de Nariño, de la Casa de Nariño. ¿Por qué nunca entraban por la puerta principal? ¿Por qué no hay registros de esos ingresos? Como siempre, cuando se le pregunta a Uribe sobre esto, pues lo que hace es evadir. Siguiente pregunta, es lo que dice este señor siempre. En abril de 2008, alias Job, quiero que por favor pongan mucha atención a esto, junto con su abogado Diego Álvarez, ingresó a la Casa de Nariño por el sótano y luego se reunió con Velázquez y del Castillo, al parecer para hablar de un supuesto complot para incriminar al hoy expresidente Uribe con los paramilitares. Supuestamente por el entonces magistrado auxiliar de la corte, Iván Velázquez. O sea, desde esos años ya se empezó a señalar a Velázquez, pues, que supuestamente estaba orquestando un complot para relacionar a Uribe con los paramilitares. Bueno, yo creo que allá Uribe ahí lo cogió entre ojos, pero no por esto. Vean lo siguiente. A los pocos meses, a finales de julio de ese año, Job, quien se presentaba como vocero de los desmovilizados de las autodefensas, aunque al parecer seguía delinquiendo, fue asesinado en Medellín, y luego, a las pocas semanas, fueron revelados los pormenores del encuentro en Casa de Nariño, generando un choque de trenes y acusaciones de lado y lado entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno, controversia que se reedita ahora, 7 años después, con la investigación contra Castillo y Velázquez y los señalamientos del uribismo de una supuesta persecución en su contra. Ahora sí, este es el punto final y el dato del que muchos están hablando. Sea como sea, al final se descubrió que en realidad no había ningún complot contra Uribe, sino contra Velázquez. O sea, a Uribe como que le pasa que intenta hacer algo, bueno, no a Uribe, las personas que están detrás de Uribe hacen algo y se les devuelve, como sucedió con Uribe y el senador Iván Cepeda, por presunta manipulación de testigos, ustedes lo saben muy bien. Entonces dice acá, sea como sea, al final se descubrió que en realidad no había ningún complot contra Uribe, sino contra Velázquez, a quien intentaron, infructuosamente, vincular con unos supuestos sobornos para desprestigiar al primer mandatario, lo que no era cierto. De hecho, en 2013, el Tribunal de Bogotá condenó al abogado Sergio González por este montaje. En 2007, cuando se desempeñaba como defensor del paramilitar José Orlando Moncada, alias Tasmaña, González presionó a Moncada para que escribiera una carta denunciando a Velázquez por supuestas presiones para declarar contra Uribe. Luego González se reunió con una importante funcionaria del DAS, Marta Leal, y luego, en octubre de ese año, la carta llegó sin pasar por los canales usuales de comunicación al presidente Uribe. Todo era, de nuevo, para desprestigiar a Velázquez. Todo esto fue confirmado por quien, durante años, fue el jefe de Job, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Es un dato que muy pocos conocen. Ya se había intentado hacer un montaje, un complot en contra del entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez, quien hoy es ministro de Defensa de Colombia. Esto es importantísimo. Veamos un poquito más sobre la nota que desarrolló Noticias 1 en su momento. El martes comienza el juicio contra César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo por los montajes del gobierno de Uribe para desprestigiar a los magistrados Yesir Ramírez, César Julio Valencia e Iván Velázquez de la Corte Suprema. La Fiscalía acusa a los otrora secretarios de Presidencia por concierto para delinquir y peculado. El 23 de abril de 2008, Velázquez y Castillo se reunieron en la Casa de Nariño a centímetros del despacho del presidente Uribe con el abogado de Don Berna, Diego Álvarez, y alias Job, emisario de la oficina de Envigado, en la cual se planeó una estrategia para desprestigiar al alto tribunal. Ese día, a Edmundo del Castillo le entregaron este video, grabado el 21 de diciembre de 2007, en el cual aparece el abogado Diego Álvarez con el exregistrador de Barrancabermeja, Henry Anaya. En la cinta, grabada de forma oculta con el apoyo del DAS por orden de María del Pilar Hurtado, Anaya le pide $15.000 al abogado de Don Berna. Me habías dicho aproximadamente 3 días y tienen $15.000. Correcto. En fin, ustedes pueden ir a ver la nota de Noticias 1 en YouTube. Y pues nada,
¿Estará Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder de los sótanos del infierno y del Centro Democrático, detrás de lo que está sucediendo actualmente con el ministro de Defensa de Gustavo Petro, Iván Velásquez? Los invito a dejar su comentario ahí en la cajita, a compartir el video y por supuesto si están en YouTube, a suscribirse y a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega.